Al nombre de Jesús. Juan, capítulo 10, verso 10. Nos colocamos en pie en reverencia a la lectura de la santa palabra del Señor. Y yo leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y todos decimos: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuevamente, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. Padre, muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te doy honra, te doy gloria, te bendigo, Padre bueno. En el nombre de Jesús te glorificamos y te bendecimos, Dios mío, y te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo que nos bendigas esta mañana. Perdona nuestras ofensas, sé propicio a nosotros pecadores y bendícenos con la revelación de tu palabra para que ésta nos edifique para bendición. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que tu presencia abunde en nuestros corazones y que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Espíritu Santo nos transforme a la medida del varón perfecto Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios mío, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia y porque sabemos que estás en medio nuestro. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, tenga la bondad. Bueno, a partir de hoy comenzamos nuevamente las transmisiones por Facebook Live, o sea que las personas que comparten en el grupo vamos a compartir el link después de que termine de transmitirse para que usted tome el link, se lo comparta a ese familiar, ese amigo, ese hermano que no vino a la iglesia, para que él también pueda ver el mensaje y para que lo vean en vivo las personas que desde muchas partes nos ven por Facebook en vivo, ya que en YouTube aún todavía no estamos transmitiendo en streaming, pero finalmente ese es el propósito, así que ya también están las predicaciones de los 2 últimos fines de semana, están ahí en línea para que lo tengan presente, lo compartan, están en la página de El Renuevo Caucasia, ¿cierto? Centro de Restauración y Alabanza del Renuevo Caucasia, ahí lo va a encontrar en la página de YouTube. Y yo siempre, digamos, comparto el link, el post de lo que vamos a tratar cada domingo. Entonces, cuando usted vea el post, yo les voy a pedir a ustedes que nos ayuden a cumplir la gran comisión. Cuando vean el post, cuando ustedes vean el post en el grupo de WhatsApp, compártaselo a un amigo, póngalo en su estado, compártalo en su muro. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, ¿cierto? Entonces, compártanlos para que otras personas también sepan de lo que vamos a hablar y se animen a venir a escuchar las promesas de Dios para su vida. Amén. Entonces, cuando usted vea el post, compártalo allá en su estado, compártalo en WhatsApp. ¿Ustedes cuánto tiempo pasan en WhatsApp? Mucho, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo pasan en el celular? Mucho. Entonces, coja y póngalo allá en uno de sus historias, para que demore 24 horas diciendo: hay una predicación que te puede interesar, a cada uno de los amigos suyos o amigas o contactos que vean sus estados, que vean sus estados en WhatsApp, que vean sus historias en Instagram, que vean sus historias en Facebook. Algún día, alguna vez, esto es para contextualizar, alguien me dijo, me invitaron a un lugar a predicar y me dijeron: vea, vaya a predicar a los muchachos, porque era de jóvenes la predicación, que las redes sociales son del diablo y que no las vean más. Y yo le dije: yo no voy a hacer eso. Les dije: no voy a hacer eso porque eso no es verdad. Hasta donde yo sé, Mark Zuckerberg no es el diablo, ni el dueño de YouTube es el diablo. Pues no sé, si tienen sus ideas, pues no creo que. Pero lo que sí le puedo decir es que un taco de dinamita puede servir para destaquear una vía o puede servir para matar personas. No es las cosas, sino el uso que les damos. Después, esas mismas personas que me dijeron eso durante la pandemia, cuando nos encerraron en marzo del 2019,
19, ¿sí? 2020. En marzo de 2020, que nos mandaron a confinamiento, esas mismas personas que me dijeron, que le dijeran a los jóvenes que las redes sociales eran del diablo, hacían sus cultos por esas redes sociales del diablo. Entonces, no, a veces no son las cosas, sino el uso que les damos. Amén. Entonces, usted ese tiempo, que es mucho, en promedio las personas pasan muchas horas del día viendo su teléfono celular. Cuando vea el post, compártalo, póngalo en su estado, póngalo en una de sus historias, para que muchas personas de los que usted conoce sepan que usted cree en Dios y sepan aparte de eso que usted va a una congregación y se animen en algún momento a venir, y así usted solamente con un clic está cumpliendo parte de la gran comisión. Amén. 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 Muy bien. Entonces entremos en el tema. Habla con abundancia. Hemos hablado de la abundancia todo el mes de enero. Hoy es la última prédica de esa serie de la abundancia, por lo que llevamos. Y es con un fin muy importante, y es el fin de modificar nuestra retórica para que nuestra retórica sea de abundancia. Hace algún tiempo, un muchacho alemán que deseaba ser recibido en una escuela morava. Las escuelas moravias son escuelas preluteranas, es decir, escuelas de formación teológica, antes de, digamos, del contexto de la reforma luterana. Y escribió una carta y la dejó en el correo, dirigida al Señor Jesús. Muy interesante porque no se la escribió, la dejó en el correo, se la escribió al Señor Jesús. Y la carta decía más o menos lo siguiente, decía: mi Señor y Salvador Jesucristo, he perdido a mi padre, somos muy pobres, pero sé que tú dices en tu palabra que lo que pidiéramos a Dios en tu nombre, Él nos lo dará. Yo creo lo que tú dices, Señor, ruego pues a Dios en tu nombre, Señor Jesús, que dé a mi madre los medios necesarios para colocarme en la escuela morava. Me gustaría mucho seguir estudiando. Te lo ruego y te amaré aún más. El administrador de correos, al ver que era una dirección extraña y que el remitente era el Señor Jesucristo, entonces la abrió. Al leerla, la envió a una reunión de la sociedad morava, y cuando la recibieron, la extraña carta, la abrieron, la leyeron en medio de la reunión de la plenaria de la sociedad morava, y la baronesa de Lepe, que en ese momento estaba en la reunión, aceptó la responsabilidad de ser la protectora del muchacho y lo envió a la escuela con todo pago a costa de sus recursos. La pregunta es, ¿qué hizo él que tal vez no están haciendo muchos creyentes? Cambió su discurso de imposibilidad a un discurso de posibilidad dependiente de Dios. Todos nosotros, mis queridos hermanos, tenemos diversas formas de hablar de acuerdo a la cultura en la que nos hemos levantado. Y a veces nos hemos levantado en una cultura que se acostumbró a quejarse por todo y a ser víctima en su discurso. Pobrecito de mí, qué pecado de mí, qué tristeza de mí. ¿Y cómo está usted? A medias y sin zapatos. Yo no logro entender eso. Bueno, eso se volvió hasta moda, ¿cierto? Pero más bien zapatos sin medias. Ya los hombres muy pocos usan medias, no sé por qué. Yo soy de la generación de hombres que usamos medias y me gustan las medias. Y en estos días creo que en una consulta, y entonces el médico muy joven, entonces me estaba tocando porque tenía algo en el pie y me dijo: ¿usted por qué usa las medias tan largas? Y yo, porque soy de la generación que usa media y la usa larga. Y él se echó a reír y bajó, y yo miré, claro, no tenía medias. De la generación de que no usa medias, se hacen raro. Medias sin zapatos. Otra expresión que acostumbramos a utilizar mucho. Aquí, ¿cómo está usted? Aquí. Como el que no quiere la cosa.
¿Qué no quiere? ¿Cuál cosa? ¿Y por qué no la quiere? Nos hemos acostumbrado a hablar en un lenguaje pedigüeño y lastimero. Incluso decimos, alguien usted le pregunta y puede escuchar por la calle decir cosas, ¿y cómo estás, hombre? Aquí como cuando usted era pobre. O sea, todo el tiempo es como un discurso de quejarse y de creerse en desventaja. Los hijos de Dios estamos llamados a tener un discurso diferente. Nuestro discurso debe ser un discurso abundante. Aló. Nuestro discurso es un discurso que debe ser transformado por nuestra experiencia de la salvación y por lo tanto debe ser un discurso abundante. Hay gente que incluso cristianos, los he escuchado, tiene un dolorcito. Ay, un dolorcito, ¿será cáncer? Pero ¿y por qué como que será cáncer? Es un dolorcito, de pronto es un calambre, un lumbago, alguna cosa. ¿Será cáncer? Y no falta la gente que lo ve con el dolorcito. De eso se murió mi tía. De eso se murió mi tía. No sobrevivió, fue fulminante ese dolorcito. Párale bolas a ese dolor. Que no sé todavía qué significa párale bolas, pero bueno, yo preferiría decir préstale atención. Eso empezó un dolorcito y se le fue y se le fue y se le corrió. Cuando la llevaron 2 días, estuvo mal, la mandaron para la casa y fue fulminante, se murió. Y entonces uno, me voy a morir. No logro entender esa dinámica de la tragedia como parte de nuestro discurso. La Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña que el Señor ha venido a darnos vida y a darnos en abundancia. Y para entender ese principio vamos a aprender 3 cosas en esta mañana. La primera que vamos a aprender es que hablar con abundancia es hablar de la salvación. Yo voy a leer nuevamente el pasaje de Juan 10:10, pero la versión de la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice Juan 10:10 en la Traducción Viviente. Dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Diga conmigo, plena y abundante. Otra vez, diga, plena, abundante. La plenitud tiene que ver con el cumplimiento de mi propósito y la abundancia es los recursos abundantes para cumplir ese propósito. Los voy a poner en perspectiva. Dios nos hizo nacer en esta tierra. Muchos pudieron no simplemente nacer, pudieron simplemente morir a edad temprana. Todos tenemos un ciclo de vida. Ya habíamos hablado de la muerte al respecto. Pero lo que sí es cierto es que si Dios nos colocó en esta tierra, nos colocó unas habilidades específicas. Algo que sabe hacer usted y solo usted, y que nadie lo hace igual como usted lo hace. Y que usted se destaca en ello. Esas son las habilidades. Esas son las abundancias que Dios ha dado a nuestra vida. Y la plenitud es el propósito que se cumple a partir de ese destino, el que el Señor ha puesto en el momento en que nos colocó en la tierra. Entonces Dios nos dio habilidades y nos dio recursos para desarrollar esas habilidades. Lo que pasa es que la gente se enfoca en las cosas que no tiene en vez de enfocarse en las cosas que sí tiene. Y cuando nos enfocamos en las cosas que no tenemos, vivimos vidas lastimeras y pedigüeñas. Vivimos vidas de víctimas. Usted y yo no somos víctimas de nadie. Nosotros somos producto de la misericordia y la gracia del Señor Jesucristo. Y estamos en bendición y estamos en victoria. Problemas tiene todo el mundo, pero Dios tiene un propósito que va a cumplir con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un propósito que va a cumplir conmigo y me dio los recursos para cumplirlo. Entonces lo primero que voy a comenzar a cambiar es la forma de pensarme. Dios me ha dado un propósito y Dios me dio habilidades. Ahora las voy a desarrollar. Pero para ello necesito cambiar mi discurso. Porque como dice Santiago, la lengua es un pequeño fuego que puede incendiar todo un bosque. Eso implica, y que en la lengua hay el poder de la vida y de la muerte. Yo tengo la posibilidad con mis palabras de ser una persona
de proyecciones abundantes o de proyecciones escasas. Y lo primero que tengo que aprender para hablar abundante es entender que hablar con abundancia es hablar de la salvación. Dios nos ha dado vida abundante y plena, pero ¿a través de qué? A través de la salvación. Abundante viene del griego perizos, que significa superabundante en cantidad, superior en calidad, excesivo, ventaja, existencia, abundancia, abundantemente. Cuando el Señor dice que nos ha dado abundancia, nos ha dicho que nos da los recursos que necesitamos y nos los ha dado en calidad como los necesitamos. Lo que pasa es que el pecado y Satanás son nuestros enemigos. El pecado como una decisión que tomamos y Satanás como el que todo el tiempo los está proponiendo. A lo que me refiero es que los seres humanos tienen de Dios un propósito, pero para cumplirlo necesitan encontrarse con Jesús. Porque de no encontrarse con Jesús todo el tiempo van a estar dando cosas contra el aguijón. Es como darle trompadas al viento o intentar secar el mar con un trapero. Y por esa razón la frustración llega a la vida de las personas como una pared inamovible. Porque el propósito de Dios para ser plenos y abundantes empieza por el hecho de ser salvos. Aló. Si usted no es salvo, si usted no ha logrado tener una relación con Dios, aceptar a Cristo en su corazón, la plenitud y la abundancia no se van a manifestar de forma integral en su vida. Todo el tiempo usted va a estar dando cosas contra el aguijón. Todo el tiempo usted va a estar enfrentando problemas sin que lo ayuden, sin nadie que lo apoye. ¿Por qué? Porque está fuera del propósito perfecto de Dios. Su vida plena y abundante no se va a desarrollar. Necesita hablar palabra de salvación para su vida y para los demás. La vida abundante de la que habla el pasaje bíblico es la vida eterna y la vida plena antes de ir a la presencia de Dios. No tiene que ver con los bienes materiales, tiene que ver con la salvación y cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida. La vida abundante de la que habla el Señor, yo he venido para dar vida y dar la abundancia, es ustedes para comenzar a vivir plenos y abundantes necesitan aceptarme como su Señor y Salvador, dice el Señor Jesús. Si usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador o no vive con Cristo como su Señor y Salvador, usted no va a vivir vidas plenas y abundantes. Pero es que yo he visto personas que no creen en Dios y tienen muchas cosas. Eso, tienen muchas cosas. Yo también he visto gente que tiene muchas cosas y aún así se suicidan. Yo he visto gente que tiene muchas cosas y aún así viven vidas miserables e infelices. Que gastan mucho en cosas, pero las cosas no los llenan. ¿Por qué? Porque los seres humanos nacemos con un hueco en el pecho que tiene el tamaño exacto de Dios. Y mientras Dios no esté en nuestras vidas, ese hueco va a seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo cosas. Y mientras no lo llenemos con lo que debe ser llenado, que es con la presencia de Dios, vamos a vivir vidas menesterosas. Aló. Hablar de la obra, por eso cuando usted quiere empezar a hablar abundante, tiene que hablar de la obra de Dios. Hablar de la obra salvadora de Jesús. Buscar el reino de los cielos y su justicia antes que cualquier cosa material. Hablar abundante es hablar sin penas y sin reservas de que usted ama a Jesús, de que usted es creyente. ¿A cuántas personas le habló esta semana a usted de que Jesús es su Señor y Salvador? Yo puedo hacer la cuenta y decirle, le hablé por lo menos a 4 personas individualmente. Con ellas me senté y les hablé de Jesús. Por lo menos. Creo que debería ser una por día, porque quede en desventaja. ¿A cuántas les habló usted? ¿A cuánto les habló abundantemente de la gracia salvadora que habita en su vida? Sin penas, sin reserva. Recuerde lo que dice Mateo 10:33. ¿Qué dice Mateo 10:33? Leámoslo. Dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo no toda la vida yendo a la iglesia y leyendo la Biblia y después lo niegue. ¿Por qué? Porque no fue capaz, por cobardía, por miedo, por pena o por lo que fuera, hablarle a otros de que Cristo es tu Señor y Salvador. ¿De cuántos el Señor es aquí Señor? ¿De cuántos el Señor Jesús es Señor?
No hable de eso, de la obra que el Señor Jesús ha hecho en su vida. Entonces, hablar con abundancia es hablar de la salvación, es hablar de lo que Cristo tiene para nosotros, es hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, hablar, lo segundo que aprenderemos, no solamente es hablar de la obra de salvación, sino que lo segundo que hablaremos para hablar con abundancia es hablar confesando sus bendiciones. Mira lo que dice Lucas 8:39. Dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ese es el episodio del Gadareno, que fue libertado y que luego estuvo tranquilo, quería caminar con él. Le dijo: no, vaya y hable cuántas grandes cosas ha hecho Dios con usted. Y fue a hablar cuántas cosas hizo Jesús con él. Entendió el hecho de que Jesús era Dios. Y esa es parte de la misión de hablar abundante. No solamente hablar del plan de salvación, sino que también hablemos de las bendiciones que Dios nos ha dado. Hay una tendencia a hablar de las cosas que me hacen falta, que me han perjudicado, de lo mal que me fue. Yo no estoy diciendo que seamos unos negacionistas y que no tengamos presente las cosas que nos han perjudicado, en las que nos ha ido mal. Lo que estoy diciendo es que eso ya lo sabemos y decirlo no lo mejora. Debemos poder decir cuáles cosas sí nos ha dado Dios y en cuáles hemos sido bendecidos. Hay situaciones en las que tenemos que hablar para que los demás sepan que Dios nos tiene en cuenta y que sepa que también los puede tener en cuenta ellos. Que Dios es mi Padre y me asiste, que no me ha dejado y que no me va a dejar. Decir que me ha sanado de una enfermedad, que me ha salvado de una gran necesidad. Y levantarme, darme cuenta que puedo ver, que puedo oír, que puedo hablar, es suficiente razón para darle gracias a Dios. Hablar con abundancia es poder decir: tengo a mis hijos, están a mi lado, tengo un hogar, he tenido problemas, algunos ya no están, pero sigo en pie y Dios me ha bendecido y me va a bendecir. Yo le podría decir a usted la cantidad de problemas de salud que he tenido y cómo Dios de cada uno de esos problemas de salud me ha bendecido y me ha ayudado. Siempre me ha asistido el Señor, nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado. Desde los preinfartos, infartos, úlceras, hernias, etc. Le podría hablar de muchas de las sanidades que el Señor ha hecho en mi vida, como le he compartido en muchas ocasiones aquí. Los milagros que Dios ha hecho en mi vida para colocarme en la posición en la que me encuentro, para generarle bienestar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, para mí mismo. Le podría hablar de todas las cosas que pudieron haber salido mal y salieron bien porque Dios intervino. De todas las cosas que otras personas carecen porque no han aceptado a su Señor y Dios Salvador Jesucristo. Y viven vidas menesterosas, permanentemente aisladas de Dios y también golpeándose todo el tiempo con la tragedia. Sin una ayuda más allá que de la gracia, la misericordia de Dios que le da oportunidad nuevamente para que levante los ojos al cielo. Y en cambio le puedo decir que yo he vivido una tras otra dificultad y de todas ellas me ha librado el Señor. Y si estamos aquí, seguramente muchos de nosotros es porque hemos pasado por muchas dificultades y de todas ellas nos ha librado el Señor. ¿Cuántos pueden dar gloria a ese Dios poderoso? Dele fuerte la alabanza a ese Dios que nos ha librado de todo. Y por eso estamos aquí. Ahora bien, hay la posibilidad incluso que tenemos en circunstancias específicas de glorificar a Dios con nuestros actos y no considerar que es que nos ha pasado una tragedia a nosotros y nosotros somos la persona más desafortunada del mundo. Pero el caso de Elías. Elías tuvo una gran victoria, hizo una propuesta al pueblo de Israel que iba detrás de los Baales, de los dioses paganos, y entonces colocaron 2 altares para que el Dios que contestara con fuego sería el verdadero Dios.
los sacerdotes de Baal se cortaron la piel y colocaron un sacrificio en un altar, no pasó nada. Él colocó también un becerro, lo abrió en dos, lo llenó de agua y cuando clamó a Jehová, Jehová descendió con fuego y quemó el holocausto y hasta el agua que estaba alrededor del holocausto. Y a causa de eso tuvo una gran victoria, con una terrible consecuencia para los sacerdotes de Baal, que fueron degollados por el mismo Elías a la orilla de un arroyo. Pero después de eso comenzó una gran persecución contra Elías. Porque recuerden que cuando tenemos grandes victorias, el enemigo va a intentar a toda costa quitarnos el gozo de la salvación y obnubilar esa gran victoria que Dios nos ha dado. Y lo empezó a perseguir una mujer llamada Jezabel, la reina, la esposa del rey. Después se fue deprimido y cuando habló con Dios le dijo: he sentido un vivo celo por Jehová, porque todos se han ido detrás de los ídolos, se han ido detrás de Baal y solo yo he quedado. Esa condición de exclusivismo sobre la tragedia se la corrigió el Señor y le dijo: no, estás equivocado, Elías. Aún yo tengo 7,000 rodillas que no se doblan delante de Baal. Lo que significaba que lo que él veía como la soledad absoluta y la tragedia absoluta y el único que tenía más problemas que todo el mundo no era verdad. Y que había otros 7,000 que le eran fiel a Dios y que también seguramente estaban clamando a Dios por un cambio social. A veces pensamos que las tragedias que nosotros vivimos son las peores tragedias. Hay personas que tienen más problemas que nosotros. ¿Aló? A veces creemos que lo que nos está pasando a nosotros es lo peor. No, Dios está de nuestro lado mientras nosotros seamos fieles. Incluso siendo infieles, Él permanece fiel. Y permanece fiel por su amor y por su misericordia. No somos una tragedia exclusiva. Estamos pasando por pruebas y muchos pasan por pruebas junto con nosotros y muchos tienen dificultades, pero yo en medio de eso debo comenzar a hablar de las bendiciones de Dios. Cuando esté en medio de un gran problema, recuerde cuántas veces lo ha librado el Señor, le ayudó a pagar esa deuda, cuántas veces le libró la vida, cuántas veces lo sacó del problema, cuántas veces le dio un empleo mejor, cuántas veces hizo que el negocio fuera fructífero, cuántas veces le dio una victoria económica, cuántas veces le libró de la muerte, cuántas veces le dio la salud. Es que solamente nos fijamos del momento de la tristeza y la tragedia inmediata y nos damos cuenta que tenemos un gran antecedente que habla de la maravilla y de la misericordia de Dios todos los días a nuestro favor. Y a veces tenemos un discurso desagradecido. No, vamos a hablar con abundancia. Sí, en este momento tal vez esté pasando una dificultad, dirá alguno, pero en medio de esta dificultad glorificaré el nombre del Señor, porque el Señor de todas las dificultades me ha sacado y de esta también me va a sacar, porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia, porque Él me ha librado y me va a seguir librando. Sí, hay que confesar bendiciones. Ahora, el confesar las bendiciones debe ir acompañado de una actitud de búsqueda de santidad. Y aquí lo que voy a explicar es la clave. Porque no es solamente confesión positiva, como dicen algunos libros de autoayuda. No solamente es hablar en positivo. Es hablar de la salvación y es confesar las bendiciones de Dios, incluso en oración. Sino respaldar esa confesión de las bendiciones de Dios con una vida de santidad. Aló. Diga conmigo. La confesión debe ir respaldada de una vida de santidad. Lo voy a volver a decir. Diga conmigo, la confesión debe ir respaldada de una vida de santidad. ¿Y por qué le digo esto? Por lo que le voy a leer en las Sagradas Escrituras. Confesar bendición sin ir respaldado a una vida de santidad es ser un hipócrita. Porque yo confieso de acuerdo a mi relación con Dios. Mire lo que dice la Biblia en Hechos 19 y lo voy a leer para que usted lo tenga presente. Hechos 19:13. Lo voy a leer hasta el 18. Está bastante, pero quiero leerlo como está en la Biblia para que tengamos claro el ejemplo. Dice, un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros. Y decían, te ordeno en el nombre de Jesús,
de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, observe esto, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. ¿A qué se refiere esto? Lo voy a explicar así, sencillito. Jesús, cuando subió a lo alto, nos dio autoridad como iglesia. Autoridad sobre demonios, sobre enfermedades y sobre toda situación por la palabra. Ella dice que por la palabra, ¿cierto? Decir en el nombre de Jesús, pedir en el nombre de Jesús, echar fuera demonios en el nombre de Jesús, confesar sanidad en el nombre de Jesús, o sea, por la palabra, hablar bendición. Pero ¿qué pasa? Que cuando una persona habla bendición, pero no tiene una relación con Dios, entonces el respaldo se ve disminuido. ¿Por qué? Porque hay incompatibilidad entre lo que dices y lo que haces. Entonces esta gente dice que en sus ritos, o sea que ellos estaban acostumbrados a echar fuera demonios, ahora lo hacían dentro de sus conjuros, utilizaban una fórmula, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Pero ellos mismos no tenían una relación con Jesús. Vivían vidas de pecado, vivían vidas licenciosas, vivían vidas sin santidad. Hasta que llegaron y se enfrentaron a un hombre endemoniado que tenía un espíritu inmundo con determinada autoridad espiritual. Y cuando ellos le dijeron en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, el espíritu inmundo les contesta. Dice, a Jesús lo conocemos. Y Pablo sabemos quién es, pero ustedes no sabemos quiénes son. O sea, ustedes pueden confesar con su boca el que yo me vaya de aquí, pero no tienen la autoridad moral y la relación con Dios necesaria para que yo les obedezca. ¿Sí me va a entender? Es como alguien que llega y dice, yo soy el alcalde, pero no es el alcalde. No tiene la autoridad. No la tiene. ¿Usted quiere confesar bendiciones? Confiésela, resultado de una relación con Dios. Porque si lo hace solo por confesión, eso es lo más parecido a las confesiones positivas inocuas que dicen los libros de autoayuda. Las confesiones positivas no tienen ningún valor en el mundo espiritual. Usted quiere modificar su mundo espiritual, confiese bendiciones basadas en la relación que tiene con Dios. Y no estoy diciendo que no nos podemos equivocar. Lo que estoy diciendo es que a pesar de que nos equivoquemos, podemos confesar, restablecer nuestra relación con Dios y confesar bendición. Porque mire lo que dice después. Muchos, el versículo 18, de los que llegaron a ser creyentes, confesaron sus prácticas pecaminosas. O sea, confesaron que estaban mal y se apartaron de su pecado. Y al apartarse de su pecado y al confesar que eran pecadores delante de Dios, entonces tiene una relación con Dios basada en el arrepentimiento. Y con esa relación, entonces las palabras tienen autoridad. ¿Cuándo tus palabras tienen autoridad sobre el mundo espiritual? Cuando tú tienes una relación con Dios. Aló. Esto es profundo. Y debe ser entendido así. Usted quiere orar por un enfermo y que se sane. Tenga una relación con Dios y confiese bendición. Usted quiere que una situación se modifique. Tenga una relación con Dios y confiese sobre esa situación lo que usted ha pedido a Dios. Porque la relación con Dios va a asegurarte una cosa: cómo pedir y cómo confesar. Por eso Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque para vuestros propios deleites pedís. A lo que se refiere la Biblia es que
para hablar abundantemente hay que confesar bendición. Yo estoy bendecido en el nombre de Jesús. Y luego me voy a robarle a otro, a maltratar a otro, a hablar sandeces y a decir cosas inapropiadas. Hola. Yo soy un hombre, una mujer de Dios y confieso que esa hipoteca no tiene poder. Y luego te vas a jugar millones de pesos al azar o te vas a invertir en un negocio ilegal. ¿Aló? Ahí no hay compatibilidad. No hay compatibilidad. Si yo confieso algo, tiene que ser de acuerdo a mi relación con Dios. Y no de acuerdo solo a confesiones positivas. Debo hablar de las bendiciones de Dios, pero debo hablar en una dinámica de verdaderas bendiciones de Dios recibidas por mi relación con Él. Y si he pecado, voy, me pongo a paz con Dios, le pido perdón y luego confieso bendición. Aló, para que la bendición se cumpla. Y no debo quedar atrapado con los dichos de mi boca. Mira lo que dice Proverbios capítulo 6, verso 2. Dice: te has enlazado con la palabra de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Aunque esto habla de los fiadores, de no salir como fiador, lo que dice la Biblia. Dice que no salga como fiador usted por nadie. Y por eso es que a mí a veces cuando me piden el favor no lo hago. Porque a veces uno tiene una muy buena amistad y cuando sale de fiador por la amistad, pierde la amistad y pierde la plata. Cada quien tiene su nivel de confianza con las personas. Yo le saldría de fiador a mi esposa y asumiría que ella me sale de fiador a mí. Pero un tercero tiene que ver uno realmente, ¿cierto?, cuál es el respaldo para no quedar enlazado con los dichos de su boca. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero a lo que se refiere la Biblia en una proyección mucho más amplia, es que yo no puedo comenzar a confesar maldiciones sobre mi vida. No, me va a ir mal. A mí me va a ir mal, esto se va a acabar, esto se va a quebrar, esto va a fracasar. Ya, ni lo intentes. Ni lo intentes porque ya lo dijiste. Confesar bendiciones es decir, me va a ir bien, va a estar en bendición. Imposible, no importa, lo voy a hacer, va a ser de bendición. Si ya tienes convicción, has orado, le has pedido la guía a Dios y arrancaste, dale, que Dios te va a dar la victoria. Aló. El Señor nos da la victoria en lo que le creemos. En lo que le creemos. No podemos quedar nosotros atrapados en los dichos de nuestra boca. Los dichos de nuestra boca no nos deben atrapar. Los dichos de nuestra boca no nos pueden limitar. Y el problema es que las personas hablan así. Hablan en negativo. Tan hablamos en negativo que hasta pedimos favores en negativo. Nosotros vamos, incluso para comprar las cosas, las pedimos en negativo. Nos vamos a una tienda y decimos, usted no tiene una libra de azúcar que me venda. Usted no tiene una libra de azúcar que me venda. Debería preguntar, ¿me vende una libra de azúcar? No, bueno, en Colombia somos el único lugar donde pedimos regalado y luego pagamos. ¿Sí? Me regala una gaseosa y luego la pago. No te la regalaron. A lo que me refiero es que, ¿por qué enlazarnos con los dichos de nuestra boca? ¿Por qué enlazarnos con los dichos de nuestras palabras? ¿Por qué proferir maldición sobre nosotros? Llegamos, ay, estoy cansado, estoy abrumado, estoy agotado, me voy a morir. Bueno, arranca a comprar el seguro exequial. Estoy en bendición. Sí, estoy cansado, pero va a pasar. Y yo no estoy diciendo que neguemos, reitero, lo digo por segunda vez, no se trata de ser negacionistas. Se trata de que aún en medio de la circunstancia más difícil yo pueda ver la potencial mano de Dios a favor de mi vida, porque eso es fe. Los 2 espías fueron mandados por Moisés a ver la tierra, era buena. 10 de ellos, no se puede, nos van a matar. 10 de ellos dijeron, no es posible, no se puede. Esta gente es muy grande, nos ven como langostas, son gigantes enormes, van a asesinarnos, no tenemos chance. Y 2 de ellos dijeron, su amparo se ha apartado de ellos, nos los comeremos como a pan. Y Josué y Caleb fueron los únicos de esos 12 que lograron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque vieron y confesaron de acuerdo a la relación que tenían con Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo debo confesar y hablar de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a eso lo que ven mis ojos. Mis ojos pueden estar viendo algo, pero yo debo confiar en las promesas de Dios. Aló. Debo confiar en las promesas de mi Señor, porque si no, entonces ¿a qué venimos a la iglesia? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, lo estoy viendo muy mal.
pero ya he orado, y si yo oro y Dios me da paz, entonces voy a confesar bendición. Y la lógica a veces no va de acuerdo con la fe. Decir eso es mucho. Decir eso es mucho. Y para muchos puede parecer una locura. Las cosas espirituales para el hombre natural son locura, pero honestamente hay cosas que no debieran pasar y pasan solo porque Dios quiere que sucedan. ¿Qué posibilidades había de que Job se enfermara y perdiera todo lo que perdió y se enfermara de la forma en como lo hizo? Ninguna. ¿Y qué posibilidades había que después de que estuviera en ese estado se levantara? Ninguna. Y se levantó y volvió a ser un hombre próspero y volvió a ser un hombre de familia. A lo que me refiero es que las imposibilidades de nuestros ojos no pueden anular las promesas de Dios en su palabra para mi vida. ¡Aló! Mis ojos son sentidos, pero mi fe es mi fuerza interna. La confianza que tengo en Dios de que las cosas pueden salir bien a pesar de que todo va mal, porque tengo una relación con Él. ¿Aló? ¿Todo está muy mal? Sí, está muy mal. ¿Y cómo vas a salir de esta? La oportunidad para confesarlo. Mi Señor me ayudará a salir de esta. Y quizá otro se reirá. Y cuando salgas de esa, el Señor te honrará. Y los demás, ¿ve? Y si pudo. No, no pude. Dios me ayudó a poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y cuántos alaban a ese Dios poderoso? Y uno habla de lo que tiene en el corazón. Mira lo que dice Lucas 6:45. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla. Si su corazón está triste, lamentable, molesto, iracundo, eso es lo que va a salir por su boca: tristeza, ira, molestia. Pero si nuestro corazón está lleno de fe, de abundancia, si nuestro corazón está lleno de paz, de benignidad, de bondad, entonces eso saldrá de nuestra boca. ¡Aló! Conozco a un hermano en Cristo, hace muchos años, crecimos en la misma congregación donde acepté a Jesús. Es de origen humilde, sus padres nunca tuvieron bienes ni posibilidades económicas más allá de vivir el diario, de tener lo que ellos decían un ranchito y de tener a sus hijos. Tenían varios hijos y yo fui amigo y soy todavía amigo de este hermano. Y él todo el tiempo sabía que sus padres no tenían cómo financiarle a una universidad. Y yo le escuchaba decir cosas como: Dios va a pagar mis estudios, Dios me dará los útiles que necesite, Dios me dará el alojamiento si me tengo que ir de aquí, Dios me va a dar para hacer una maestría, Dios me va a dar. Yo lo escuchaba y yo decía, pero va a salir como caro a Dios este señor. Decía, Dios me va a dar una esposa y también me va a dar hijos, y me va a dar un vehículo, Dios me va a dar, eso sí, él decía eso, pero no dejaba de estudiar. Y nunca dejó de trabajar, nunca dejó de trabajar. Nunca dejó de trabajar y buscaba un empleo aquí, un empleo allá, y salía y buscaba ascender. Y todo el tiempo, Dios me va a dar a mí para mis estudios, efectivamente. Dios le hizo terminar su bachillerato. Terminó un pregrado, terminó una maestría, se casó, tiene unos preciosos hijos, tiene una buena esposa que lo quiere y lo respeta, una hija de Dios, y actualmente tiene su propia empresa. Ni siquiera vive aquí, se fue acá de Caucasia, ya no está acá. Y es un hombre que ama a Dios y es económicamente estable. Pero no había ninguna posibilidad de que él pudiera llegar naturalmente a tener la estabilidad que ahora tiene. Ninguna posibilidad, ninguna. Su papá era un hombre campesino y su mamá se rebuscaba por allí haciendo aseos y no tenía manera. Y él no solo hizo eso, sino que ayudó a sus padres. Y sus padres viven bien ahora, porque tampoco se olvidó de ellos. Somos amigos. En algún momento le invitaré aquí para que él venga y dé su testimonio de su propia boca. Pero entiendo
que él tenía claro desde muy joven, desde 16 años lo escuchaba yo decir eso, 14 años. Lo escuchaba yo decir porque se convirtió al evangelio muy joven. Y Dios lo cumplió. Todo eso que él decía permanentemente, Dios lo cumplió. Él hizo lo posible, Dios hizo lo imposible. Cuando nosotros tenemos circunstancias que implican proyectos que no tenemos cómo financiarlos, usted y yo hagamos lo posible, que lo imposible lo hace el Señor. Amén. Y lo tercero y último que aprenderemos es que hablar con abundancia es hablar con acciones de gracias. Salmo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Parte de nuestra vida natural debería ser poder glorificar a Dios con nuestras palabras, en la intimidad, en el secreto de nuestra habitación, cantar a Dios y decirle cuán bueno es Él. Mi responsabilidad como creyente es mantener como parte de mi discurso, darle la gloria a Dios por lo que tengo y por lo que he conseguido. Hablar con acciones de gracias. No es solo que mi discurso sea positivo, sino que no quede la menor duda de que lo que soy y lo que tengo se lo debo al Señor. Aló. Eso es hablar con abundancia. Cantar alabanzas. Incluso en el Nuevo Testamento era una dinámica. Efesios capítulo 5 verso 19, mire lo que dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias. ¿Por qué? Por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dar gracias a Dios es hablar abundantemente, adorarle, cantarle, decirle porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, te damos gracias por la vida, por la salud, gracias por el regalo de la familia, gracias porque no me has dejado, porque no me has abandonado. Pues hablar abundante es hablar del plan de salvación, es hablar de las bendiciones que Dios me ha dado y tener confesiones de bendición que vayan de acuerdo a mi relación con Dios y no atarme con los dichos de mi boca. Y hablar con abundancia es cantar alabanzas y poder decirle al Señor gracias por sus bendiciones, gracias por su asistencia, gracias. Decirle cosas como gracias Cristo. ¿Se lo saben cómo dice? Gracias Cristo. Gracias Cristo. Oh, ¿cómo dice? Gracias Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Hoy nos vamos de acá con 3 compromisos. Que nuestra boca debe hablar del plan de salvación abundante de Dios para la vida de todos. Que debo hablar abundantemente de sus bendiciones en medio de las dificultades para no atarme con los dichos de mi boca. Y debo dar acciones de gracias y que esas deben estar de continuo en mi boca. ¿Cuántos decimos amén? Si quiere ponerse de pie y cantar conmigo un momentico, diga levantemos. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo. Gracias
gracias Cristo, gracias Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Y a los que están en la transmisión, a los que nos ven por Facebook, por YouTube, y a los que están aquí y que aún no han aceptado a Cristo en su corazón, no quiero terminar sin antes decirles, necesitan a Jesús para que puedan hablar abundantemente de acuerdo a esa relación con Él. Y si quieren aceptar a Cristo en su corazón allá, donde están de sus dispositivos o aquí en el auditorio, y quiere que Jesús sea el Señor de su vida, repita conmigo esta pequeña oración cerrando sus ojos, inclinando su rostro. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y obra en mí el milagro del nuevo nacimiento. Amén. Si han repetido esta oración, han aceptado a Jesús. Si está cerca del Bajo Cauca Antioqueño, por favor visítanos en el Auditorio El Renuevo, y si no, escríbenos al interno y te diremos una iglesia, te recomendaremos una iglesia donde prediquen las Sagradas Escrituras. Los que están acá,